Mi nombre es Oyer Romillo y trabajo en una consultoría que se llama Designit. Bueno, ¿y qué hacemos en Designit, no? En Designit hacemos lo que llamamos diseño estratégico, ¿vale? Que es, de alguna manera, ayudar a las empresas a innovar, ¿vale? Y apoyados en una mirada de diseño, ¿vale? Pero no una mirada de diseño como la que quizás estamos acostumbrados a un diseño de producto o un diseño gráfico, sino una mirada mucho más amplia y mucho más de negocio, ¿vale? Cuando iba a preparar un poco la charla, como podéis ver en el programa, había un título por encima que tenía que ver pues, de tendencias, de conocer un poco cómo es el usuario, ¿no? Las personas de hoy en día, pero de alguna manera, por dos motivos, puse el subtítulo como título, ¿no? Uno es que creo que de alguna manera en 10 minutos contar unas tendencias o contar de alguna manera cómo es el usuario de hoy en día me resulta un poco naif, ¿no? Sin un contexto de proyecto concretos. Muchas veces esta serie de tendencias, ¿no? Esta serie de información que obtenemos muchas veces es contradictoria, no la sabemos gestionar bien, entonces me quería darle otro caliz diferente a la presentación. Y otro es que mi mirada se iba directamente al tema del cambio, ¿no? Y luego viendo también otra serie de exposiciones, pues también creo que hemos acertado, ¿no? Con este cambio. Vale, pero entonces, pues, ¿qué pregunta podría resolver yo, ¿no? en esta charla? Y lo que me propuse es cómo podemos estar preparados como compañía ante ese cambio constante, ¿no? Ante esa incertidumbre constante en el mercado, ¿no? Y muchas de las compañías, yo creo que todas, lo experimentan. Vale, muchas veces a las compañías, ¿no? Y mucha culpa de ellos, lo hablamos antes en la comida, lo tienen las consultorías, ¿no? de decirles constantemente, pues tú lo que tienes que salir es afuera a hablar con tus clientes, preguntarles. Antes preguntaba a alguien, ¿no? ¿Qué tipo de metodologías tenemos para conocer cómo es el mercado, conocer cómo es el usuario de hoy en día, ¿no? Pues ahí hablaban de dinámicas cuantitativas, pero también tenemos dinámicas cualitativas, como es la antropología, como es la etnografía, como es la sociología, ¿no? Que nos ayudan a interpretar aquello que hay fuera y que de alguna manera tenemos que traducir en productos y servicios concretos, ¿no? Y esto es más o menos lo que se nos ha dicho siempre que hagamos. Y eso está bien, ¿no? Pero no nos prepara para ciertas cosas. No nos prepara. Antes preguntaba Joaquín, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, yo tampoco lo sé, ¿vale? Pero sí que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y hay ciertos retos en las compañías en los cuales esa mirada no es suficiente, ¿vale? Y hay que complementarla con otra serie de miradas. Claro, toda esta información que recolectamos, ¿no? que decimos, tenemos que resituarla de alguna manera. No vale, y seguro que aquí hay pues project owners, ¿no? Project managers, product managers, que recogen toda esa información, ¿no? que de consultorías como la mía o de información que ellos recopilan o haciendo ese trabajo de investigación de campo, no se sabe muy bien cómo digerir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos muy claro esa información dónde hay que sembrarla y para qué hay que sembrarla, ¿no? Y este es para mí el tema clave. Dentro de las compañías, como os decía, hay que saber cuándo vertir esa información y para qué. Y hay que tener claro que hay tres tipos de retos normalmente en las organizaciones, ¿no? Tenemos los retos de presente, que normalmente las compañías pues saben muy bien definir, ¿no? Saben muy bien acotar y de alguna manera saben muy bien cómo traducirlos en proyectos de innovación para conseguir ciertos productos o servicios. Vale, y aquí esa información que decíamos, esas tendencias, ese conocimiento del cliente, del usuario, del mercado, para mí son como de alguna manera golpes, ¿no? Disparos, cierto momento de inspiración para esas ideas. Pero hay que tener claro que no es nada más que eso, ¿vale? Nada más que eso. Normalmente este tipo de proyectos se les denomina innovaciones incrementales, ¿vale? Porque de alguna manera están regidos y el éxito se mide en que hay un retorno de negocio, ¿vale? Concreto, y eso determina si ha habido un éxito o no de ese proyecto y de esa innovación, ¿vale? Claro, ya lo decía un poquito antes, ¿no? Toda esa información nos puede desorientar, ¿no? Muchas veces obtenemos tendencias que son contradictorias. Por un lado nos dicen, no, es que el usuario de hoy en día lo quiere todo a través de un móvil. Vale, pero también hacemos investigación y vemos
que quiere un servicio que es mucho más humano, que es mucho más presencial, ¿no? Que cuide los detalles. ¿Cómo podemos compatibilizar eso, ¿no? ¿Cómo recibimos como equipo de diseño, como equipo de innovación, esas cosas contradictorias, ¿no? Se nos habla de lo local versus lo global, ¿no? Se nos habla de lo presencial versus lo digital, ¿no? Sí, hay como dos caras de la moneda, ¿no? que hemos estado hablando también antes, ¿no? Y nos frustra también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces también en esas tendencias introducimos la tecnología, que luego hablaré un poquito, y no sabemos cómo adoptar esa tecnología para estos retos de presente. Y hay que tener muy claro que si se nos dice, por ejemplo, sí, es que la tendencia es el IoT, ¿no? Y venga, vamos a meter el IoT en este proyecto porque quizás encaje, ya, pero es que es un reto de presente, ¿no? O sea, es un reto donde tiene que haber un retorno, un deadline en 6 meses, en 7 meses. ¿De verdad quieres adoptar eso ahora? No toca, ¿no? O sea, hay que saber interpretar y saber buscar ahí fuera determinada información que nos valga. Para mí son golpes que damos en el ring y que si no sabemos hacerlo bien, el que cae a la lona al final somos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos podrían, ¿no? Ya que estamos en un tema que es la movilidad y la automoción. Pues un ejemplo sería una nueva experiencia de compra de vehículo que me permite reducir los tiempos de espera y cubrirlo con menos personal. Ese sería un reto de presente, acotado, con un retorno concreto y que me permite hacer una negociación incremental. Luego tenemos los retos estratégicos, ¿vale? Claro, aquí serían retos que de alguna manera nos vienen dados de una planificación estratégica, de un plan estratégico, con unos objetivos concretos, ¿vale? Y que de alguna manera nosotros tenemos que saber gestionar y traducirlo en un proyecto de innovación. Claro, aquí pasamos del conocimiento y de esa información a modo de golpe, a modo de disparo, a modo de chispazo, a quizás una información que lo que nos ayuda es a vertebrar quizás esa solución, ¿no? Y que nos acompaña, por eso he puesto esa imagen, que nos acompaña un poco hasta el final del camino, ¿no? Y de la que no nos queremos desprender, ¿vale? Claro, aquí ya no es una innovación incremental, ¿no? En la que todo se mide en función del retorno. Aquí hay otra serie de variables que quizás tenemos que tener en cuenta, que son, claro, si subimos hasta aquí, hasta el K8, ¿no? Oye, pues igual hay una ventisca y hay un problema, igual se nos congela un dedo, ¿no? Bueno, todas esas cosas la organización lo tiene en cuenta. Por tanto, será exitoso este proyecto en función de si nos acerca a ese objetivo estratégico. Un ejemplo, pues este proyecto de colaboración, junto con una gran energética, nos dota de experiencia en proyectos relacionados con las gasolineras eléctricas, ¿vale? Aquí tenemos dos objetivos quizás estratégicos, que uno es, oye, vamos a iniciar un proyecto de innovación abierta y de alianza con una compañía, y por otro lado, oye, en 2 años tenemos que tener una presencia en el tema de las gasolineras eléctricas. Vamos a explorar este camino. Esto sería un reto estratégico. Por tanto, la información tiene que vertebrar ese proyecto. Y luego, y este es quizás el punto que conecto con lo del tema del futuro, estos serían los retos de transformación, ¿vale? Los retos de transformación para mí son aquellos retos que nos ayudan a hacer emerger, hacer aflorar lo que las compañías necesitan transformar, ¿vale? Y esto no es fácil de saber a través de retos de presente y a través de retos estratégicos. Hay que hacer ejercicios de este tipo, ¿vale? Claro, para abordar proyectos de este tipo no vale con decir, no, vamos a hacer lo que hacíamos antes mucho mejor y más gracias a las nuevas tecnologías que existen en el mercado. Eso es una mirada quizás bastante acotada, bastante pobre de la reflexión que supone un reto estratégico dentro de una compañía. De la misma manera que se hacen viajes o se han hecho durante la historia viajes al espacio, creo que este tipo de retos se parecen bastante a ese tipo de aventuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque vale la pena incluso si fracasas. Es decir, sacamos un lado positivo. De hecho, es el objetivo mismo de ese reto. Es muy fácil no predecir con exactitud, ¿no?, las condiciones exactas que se van a dar en el futuro. Pero también es muy fácil, si se hacen las cosas bien, detectar cuáles son las cosas viejas que te sobran de una compañía y cuáles son las capacidades y habilidades que tienes que adquirir para que esa compañía sobreviva a un futuro.
Bien tener otras actividades clave, bien tener otros recursos, ¿no? Bien tener otras habilidades que hoy en día el talento interno no te lo brinda y necesitas buscarlo fuera. Son una serie de proyectos que te ayudan a reflexionar, ¿vale? Y que te sirven de alguna manera como un artefacto en sí, que el día de mañana puedes soltar, no pasa nada, esto ha valido para ciertas cosas, pero yo ya me he transformado como compañía. De alguna manera, y por resumirlo y por traerlo a los 3 retos que decíamos antes, no es que la innovación incremental sea peor o la innovación estratégica, es que hay que complementarla, ¿vale? Y lo que sucede es que muchas veces las compañías este tipo de retos no las afrontan, ¿vale? Es algo así como complementar un algoritmo que es muy cortoplacista de creación de valor con otro tipo de algoritmo dentro de una empresa que mira más quizás por fallar con un propósito, fallar con el propósito de subsistir. Por ejemplo, este nuevo servicio de movilidad nos convierte en los más preparados para un futuro sin vehículos propios, ¿vale? Sería un tipo de proyecto que quizás encajaría en estos retos. Vale, ¿y esto cómo se hace? Quizás voy a ser muy simplista en cómo abordamos este tipo de retos de transformación, pero yo creo que en este tipo de eventos, aparte de la reflexión, ¿no? Y que luego en casa le estemos dando vueltas quizás a todo esto, siempre es bueno que nos llevemos algo, ¿no? A nuestra compañía, a nuestra organización, a nuestros proyectos, algo que podamos poner en práctica y que al menos, pues, oye, nos muevan, ¿no? Lo voy a llevar un poco al tema del usuario, ¿vale? Del consumidor o del cliente en sí. Una primera etapa, ¿vale? Siempre son detectar cuáles son las evidencias que se dan. Y aquí podemos tener todo tipo de señales. Pueden ser una noticia en el periódico, puede ser, antes se hablaba, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, para el Plan Estratégico de 2025, lo que ha dicho, luego otra cosa es que lo cumpla, es que no va a dejar que entren coches dentro de la ciudad. Es un objetivo bastante fuerte, pero bueno, ya te empieza a dar ciertas señales de qué es lo que se está moviendo y que luego hay que recoger, y es lo que podemos denominar en tendencias, bajo patrones, ¿vale? De alrededor de esas señales. ¿Qué estructuras, ¿vale? Bien sean sociales, políticas, económicas, podemos ver a través de estas señales? Os he traído algunas, ya que el título de la charla era un poco de eso, brevemente, ¿vale? Tenemos el tema de los prosumers, ¿no? Consumidores que de alguna manera no se contentan con obtener un producto o un servicio, sino que quieren participar de él, co-crear, que co-creemos con ellos ese producto o ese servicio. Betterment. Son productos o servicios que nos hacen mejores de alguna manera, ¿no? Que buscan lo mejor de nosotros, que nos enseñan cosas que no sabíamos, ¿no? Hoy en día los usuarios van buscando este tipo de soluciones. El tema de servicios sin fricción. Cada vez se intenta reducir cada vez más ese tipo de fricciones dentro de un servicio, dentro de una experiencia. Tanto es así que ya vamos buscando soluciones que ni siquiera haya que comprar algo, ¿no? No sé si sabéis los botones estos de Amazon que vas colocando por la casa y que cuando se te acaba el papel higiénico, pues le das al botón y ya está, ya he comprado, ¿no? Es de alguna manera ciertas barreras que tenemos, pues intentar eliminarlas, ¿vale? El tema del orgánico. También es una tendencia a tener en cuenta. Cada vez más los clientes utilizan a las empresas para entender mejor su conexión con lo local, con sus conciudadanos, con sus vecinos. Un ejemplo, ¿no? Del tema de prosumer. Y he traído ejemplos del tema de automoción. Fiat, por ejemplo, se asoció con BookCrowd para identificar potenciales amenazas en su software, ofreciendo una recompensa a los clientes que descubran vulnerabilidades, ¿no? Estamos abriendo nuestra compañía para incluir a estos clientes, a estos usuarios, ¿vale? Otro tipo de tendencias, el tiempo como valor. Si es que ya no podemos estar en el autobús 2 minutos mirando el cielo. O sea, es que necesitamos que en esos 2 minutos hacer algo productivo, algo útil. Y nos enfrascamos en el móvil, tenemos que leer una noticia, tenemos que leer un artículo. Cada vez hay más servicios que lo que hacen es justamente decirle al cliente, no, tú dedica el tiempo a estar con tu familia, a estar tranquilo, que yo me lo dedico a lo demás, ¿no? Se está vendiendo tiempo. El pago por uso ya lo hemos hablado, no me voy a detener, la no propiedad también se ha hablado. El tema de Infolast, ¿no? Claro, el cliente de hoy quiere la información cuando toca, para lo que toca y que pueda accionar. No me informes, ¿no? Se está viendo ahora
y lo vais a ver, el tema de las utilities, ¿no? Cómo van a rediseñar sus modelos de contratos, cómo se enseñan los consumos eléctricos. Todo eso, de alguna manera, se van a ver sucesivas innovaciones en los próximos años. Y la gestión del informal, si os dais cuenta, existen un montón de articulaciones que se dan podríamos decir así, en la dimensión de lo informal, que empresas están recogiendo y transformando en servicios formales, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues todo el tema de la economía colaborativa, ¿no? Traigo dos ejemplos del tema del pago por uso, ¿no? Que Nissan se asoció con National Grid para permitir que los consumidores vendan el exceso de energía almacenada en la batería de su coche. Mira, es que yo pago por el uso, el resto pues quiero obtener beneficio. Y esto de alguna manera trae a colación la gestión de lo informal, ¿no? Es como el Airbnb de las gasolineras eléctricas. Vale, ¿qué hacemos con esas tendencias? Claro, esas tendencias hay que traducirlas en drivers, ¿no? ¿Qué es lo que hace o provoca que las cosas no vayan a seguir igual, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas de mercado, de comportamiento de usuario que nos permiten empezar a descubrir y conocer mejor lo que se da ahí fuera, ¿vale? Claro, aquí tendríamos, de alguna manera, drivers como estos, ¿vale? Son ejemplos. El nacimiento de un nuevo ser social, es decir, de alguna manera se están eliminando esas barreras entre lo personal y lo privado, ¿no? Entre lo mercantil y lo personal, entre lo digital y lo físico, ¿vale? Por otro lado, nuevos referentes más allá de las instituciones. Hay una pérdida de credibilidad de las instituciones hoy en día y de referentes, ¿no? Ya no sabemos quién, bueno, todo el tema de la posverdad y todo eso, tampoco voy a entrar, pero ya no tenemos referentes, ¿no? Opiniones válidas, y lo que está sucediendo es que muchos usuarios se están abrigando en empresas, ¿vale? Que de alguna manera conectan con sus valores, conectan con esa marca y se están abrigando en ellas para ser mejores, ¿no? Esto lo conectamos con el tema de Betterment. Y nuevos modelos de convivencia, ¿no? Es decir, está habiendo un momento de crisis económica, está habiendo un momento en el que muchas cosas se están tambaleando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la globalización, y por tanto los usuarios también están buscando nuevos modelos, ¿vale? De convivencia y de mercado. Podríamos unirlo con el tema de lo local, con el tema de la conexión con, o sea, de la conexión con lo local y del tema ecológico, ¿vale? Claro, aquí viene el paso fundamental de esto, ¿no? Antes decíamos, si de alguna manera yo estoy mirando todo el rato el mercado y puedo saber lo que está pasando, pues cuando llegue el futuro, pues ya está, ¿no? Ya lo tengo hecho. No, mientras no hagas este tipo de ejercicios, porque siempre vas a estar haciendo cosas incrementales. Necesitas este cambio. ¿Y cómo se consigue? Haciendo escenarios de futuro, haciendo escenarios prospectivos. ¿En qué podría convertirse nuestro mercado? No con un propósito de acertar en sí y decir, ¿lo veis? Es lo que yo dije, sino con un propósito de que yo he cambiado porque he hecho eso, ¿no? Hay momentos en nuestra vida, a nivel personal también, que mira, es que yo no sé qué tipo de profesional voy a ser en 5 años, no lo sé, pero necesito parar y necesito hacer algo que a mí me venga bien y me transforme como persona. Y luego ya veremos a dónde voy. Pues algo parecido les pasa a las empresas, ¿no? Tienen que abordar ese tipo de reflexiones y ese tipo de mecanismos internos. He traído este ejemplo, ¿no? Son unos escenarios de futuro para el mercado de seguros de vehículos en Perú, para una compañía aseguradora, que se hizo una reflexión de cómo iba a ser la movilidad, ¿no? Dentro de unos años. Y no hace falta irse a 15 años, ¿eh? Se pueden hacer estos ejercicios a 5 años, a 4 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante aquí no es tanto el tiempo, sino definir cuándo se va a dar ese momento crítico, que se llama de discontinuidad, donde cambien las reglas del juego, donde ya no sea igual que antes, ¿no? Y eso puede pasar en 4 años, puede pasar en 8, pero puede pasar el año que viene. Y nos tenemos que situar en ese escenario de futuro que nos permita cambiar como compañía. Por eso no hay que ponerle fecha, ¿vale? Aquí, como veis, son intencionadamente distópicos, como podéis ver. ¿Pero por qué? Por ahí un motivo, ¿vale? Que es hacerles ese shock. Tomar conciencia de las insuficiencias de las capacidades actuales para enfrentar los retos de movilidad del futuro. Y luego, por último, ¿vale? Tenemos un escenario de futuro, pero ¿yo cómo me coloco como compañía en ese escenario de futuro? ¿Vale? ¿Qué papel juego yo ahí? ¿Vale? ¿Qué propongo como compañía, ¿no? En ese escenario de futuro?
qué propongo y también para que yo pueda sobrevivir a ese escenario del futuro. Tengo que tener en cuenta lo que soy capaz de hacer, ¿no? Por tanto, sí, tiene que ser viable, tiene que ser deseable y tiene que ser factible, ¿vale? Esa propuesta. Es algo así como una visión, pero no una visión como la entendemos ahora, sino una visión que nos permita cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos aspirar a ser si el mercado se transforma? Y esto es un ejemplo de un proyecto con SEAT, ¿vale? Que hemos hecho en el área metropolitana de Barcelona, que de alguna manera hicimos escenarios de futuros con ellos de cómo iba a ser la movilidad en Barcelona, ¿vale? En 2025, y se diseñaron, ¿vale? Propuestas, es decir, conceptos a alto nivel, ¿vale? Pero estimulantes y provocadores que tangibilizaran esa visión. Es decir, soluciones que nos creemos que seremos capaces de ofrecer a los problemas del futuro. Esa es la clave. No con el objetivo de eso es lo que vamos a hacer, sino con el objetivo de que la compañía se dé cuenta de que necesita cambiar cosas para llegar a conseguir eso algún día, si es que llega, ¿vale? Y esa es la reflexión que es sumamente importante. Vale, y para concluir un poco y para resumir, es verdad, ¿no? Por si hay una pregunta al respecto, es verdad que el futuro no está escrito, es verdad que el futuro no se predice, pero para el futuro hay que prepararse, ¿vale?